Entonces vamos a empezar. Cristian. Ya, perfecto. Entonces, les voy a comentar, como dijo Matías, vamos a hacer una pequeña lectura de la pregunta y vamos a tratar de ser específico y sucinto, más bien cortito con respecto a la respuesta, para poder avanzar, porque en verdad, y le agradecemos mucho, la cantidad de preguntas que se hizo, digamos, para poder inscribirse al coloquio fue bastante abundante, muy interesante. Así que vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta hace relación con el efecto que tiene la disminución de la saturación y los riesgos para la salud de los enfermos. Entonces, me voy a permitir responder esta primera pregunta. Bueno, en general, todos los procesos metabólicos que se producen en el cuerpo, o sea, que funcione el corazón, que funcione el cerebro, que funcione el intestino, que funcionen sus músculos, su capacidad de concentrarse, depende básicamente de la concentración de oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad donde efectivamente la cantidad de oxígeno que llega a nuestros tejidos se encuentra reducida, nuestros órganos no van a funcionar en forma adecuada. Por lo tanto, pacientes que tienen fibrosis, y esta fibrosis puede ser un cuadro avanzado donde se restringe el aporte de oxígeno a los tejidos, implica que esos órganos pueden defuncionar. Eso es especialmente relevante en la relación que tiene el pulmón con el corazón, porque efectivamente en la medida que baja la oxigenación se puede afectar la función cardíaca, y eso sin duda deteriorar en forma significativa no solo la función del corazón en sí mismo, sino que también el cerebro y otros órganos. Eso implica y explica también la reducción en la capacidad para poder hacer actividad física, que es algo que probablemente ustedes han vivido en forma personal como pacientes y también como parte de los cuidadores. En ese mismo contexto, le quería preguntar a Matías, también como parte de las preguntas que hicieron ustedes, si los pacientes con fibrosis pueden hacer actividad física. Silenciado, doctor Florenzano. Perdón. La respuesta es sí. Pueden y deben hacer actividad física. Tenemos que tener conciencia de que la fibrosis pulmonar es muy particular en su forma de desarrollar la falta de oxígeno. En reposo, las personas están bien. Y ustedes lo han vivido probablemente. O sea, en reposo saturan 90, 92 y tienen, inclusive sin oxígeno, muchas veces ese nivel de saturación. Pero basta que hagan un pequeño esfuerzo físico a veces para desaturar profundamente. Entonces, es un primer conocimiento y concepto que la saturación o la falta de oxígeno se gatilla con el esfuerzo físico. El corazón demanda al pulmón más, lo desafía a más esfuerzo y el pulmón con fibrosis no le da. Entonces, lo que ahí echamos mano es a tratar de fortalecer la musculatura del fuelle, de este acordeón que es el tórax, que el fuelle sería las herramientas que tiene el cuerpo para tirar y hacer fuerza para ventilar cuando el pulmón no basta. Entonces, el fortalecer la musculatura en base a ejercicios, ojalá diseñados y seguidos por kinesiólogos, kinesiólogas, es súper relevante. Yo diría que es hoy en día la piedra angular de la terapia de la fibrosis pulmonar. Inclusive, en mi opinión, más importante que los tratamientos farmacológicos. El aprender a respirar bien y el fortalecer la musculatura respiratoria y general. Excelente. Oye, y en ese mismo sentido, ¿te parece que hacer alguna actividad física, te pregunto, Matías, si hay alguna actividad física que tú recomendarías, así en forma especial? Bueno, los protocolos de rehabilitación pulmonar son protocolos que están bastante establecidos en las salas ERAS, en las salas de enfermedad respiratoria del adulto, en los SFAM. Hay kinesiólogos y kinesiólogas, y los hospitales también, que están capacitados para diseñar estos protocolos. Ahora, muchas veces eso no es posible en la realidad,
aunque cada vez más. Y uno de los objetivos de la Fundación justamente es fortalecer la red de kinesiólogos y kinesiólogas que puedan ayudar a los pacientes en la sala cera y en los hospitales a aprender los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura torácica, de la cintura escapular, que se llama, la cintura pelviana, la musculatura de las piernas. Entonces son protocolos que son en general 20 minutos de actividad aeróbica y después fortalecimiento con bandas y con pequeñas pesas de la musculatura de estos lugares para que vayan haciendo fortaleciendo esa musculatura que necesita compensar lo que el pulmón no da. Obviamente una persona que tiene artritis o artrosis y dolor de rodillas va a tener dificultades para hacer ejercicio aeróbico de impacto de rodillas, entonces pretender que una persona con dolor de articulaciones trote o camine rápido o haga cosas que le puedan inflamar más las articulaciones es malo, por lo tanto en ese sentido la bici estática es una buena alternativa. La natación, que es de mucho menos disponibilidad en general, pero sería ideal porque es la que tiene menos impacto aún en las articulaciones. Hay que, lo que como yo digo, siempre buscarle el lado. O sea, no hay ninguna condición, ninguna, que contraindique el ejercicio físico bien hecho, el fortalecimiento de la musculatura y el conocimiento de tu cuerpo de manera activa. Excelente. Bueno, yo creo que en ese mismo contexto también es importante resaltar que la actividad física es completamente transversal e independiente del estadio de la fibrosis. Es una fibrosis que está inicialmente diagnosticada y en un paciente que está en muy buenas condiciones debiera hacer actividad física, así como el paciente que se encuentra mucho más afectado por la enfermedad con requerimientos de oxígeno. Todo el rango de pacientes con fibrosis debiera poder optar a un proceso de rehabilitación muscular para que esté mejor adaptado a las condiciones de restricción de la capacidad física y respiratoria propia de la enfermedad. Sin duda que la rehabilitación, y es una pregunta que ustedes hicieron recurrentemente, va a mejorar la calidad de vida. Y tal como lo dijo el doctor Florenzano, de ser inicialmente hace años una terapia que era como adicional, digamos, al resto de las intervenciones, hoy día es piedra angular, es de las cosas más importantes que podemos ofrecer a los pacientes y que ustedes deben buscar en forma activa. Los conmino, los estimulo a que busquen en forma activa el poder activar a los pacientes. Una pregunta para Matías. Dice, aquí tiene un paciente que preguntó, soy una mujer oxígeno dependiente y tendo a agitarme y desaturar durante el baño. Ando con burrito. ¿Tiene alguna recomendación de cómo mejorar mi condición? A ver. El uso del oxígeno es súper importante y es una pregunta de toda la atención médica en fibrosis, porque lo que pasa, para que ustedes sepan en Chile, que fibrosis pulmonar no está en la ley Ricardo Soto, no está en la ley Auge, por lo tanto, no está protocolizado la entrega de oxígeno para fibrosis. Entonces, es una pelea que está dentro de los objetivos de nuestra fundación, que haya más disponibilidad de oxígeno suplementario para pacientes con fibrosis. Entonces, cuando los pacientes obtienen oxígeno, ya sea porque se los da al hospital, se los da o lo compran, que es carísimo, la indicación muchas veces de los prestadores de salud es mala, es muy simple. Les dicen, usen 1 litro en reposo y usen 2 litros al hacer esfuerzo. Y una tabla rasa que es totalmente, siendo bien directo, errónea, porque cada paciente tiene diferentes requerimientos de oxígeno. La respuesta de cuánto oxígeno usar no la tiene ningún kinesiólogo, ninguna médica, la tiene el dedo y el saturómetro. Entonces, la idea es que la persona se mida el saturómetro, que hoy en día todos ustedes deberían tener un oxímetro de pulso. Hoy en día con la pandemia se venden mucho más estos oxímetros, entonces hay algunos que son re malos y otros que son súper caros. Como regla general, yo diría que el que vale 30 lucas es el bueno, porque hay algunos que valen 5 lucas que se echan a perder al tiro, hay otros que valen 200 lucas que no hay para qué,
30 lucas en general es uno bueno. Aprender a tener paciencia porque el saturómetro se demora en tomar, esperar que el pulso esté estable y ese número es tu saturación. Y la meta es 90%, ni más ni menos. Entonces, no irse para arriba de 90 porque no es necesario y hay algunos pacientes que incluso pueden retener CO2 si que oxigenan mucho y tampoco saturar menos de 90. A veces ustedes mismos me han escuchado a mí mismo decir que 85 está bien. Uno de repente cuando la fibrosis está más avanzada va bajando un poquito la meta, pero entre 85 y 90 como rango esa es la meta. Entonces, ustedes en reposo saturan 90, van al baño, se meten a la ducha, el agua caliente, el cansancio de jabonarse, saturan 70. ¿Cómo saberlo? Sacan el dedo, alguien que se lo seque y alguien que le mida la saturación. Entonces, si saturan 70, como dijo el doctor Ibarra, el cerebro y el corazón están sufriendo, tienen que ducharse con oxígeno. Se pone un alargador de la manguera y se duchan con oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea necesario para llegar a esa saturación de 85 y 90. Lo mismo para salir a caminar, lo mismo para dormir, por ejemplo, que también es otro gran problema, porque uno cuando duerme hipoventila y a veces satura mucho y no sabe porque está durmiendo. Entonces ahí la solución es tratar de que alguien quedarse dormido o dormida con el saturómetro puesto en el dedo, apagado, y que alguien haga el esfuerzo de a las 3 de la mañana uno esté roncando, apretar el saturómetro y ver cuánto satura. Y lo mismo, si está en 70, tiene que dormir con oxígeno. ¿Cuánto? Lo que sea necesario para saturar entre 85 y 90. El oxígeno no hace mal, el oxígeno no produce dependencia, el oxígeno es necesario cuando la persona está saturando menos de eso. Diferente es, y lo hablaremos, no sé si en este coloquio o en el próximo, las dificultades de acceso, pero estamos hablando de cómo usarlo. Súper claro. Muchas gracias. Ahora, otra pregunta que es bien interesante y que probablemente un problema recurrente es lo que ocurre con algunos adultos mayores que ustedes los ven aumentando su rendimiento de oxígeno, pero a su vez bajando de peso, ¿no es cierto? Hay una reducción de la masa muscular, hay una menor ingesta alimentaria y, bueno, vale la pena comentar que en estos pacientes en particular, claro, el proceso de comer o el proceso de masticar, sin duda que es un proceso que consume energía. O sea, en el fondo lo que tiene que pensar es que un paciente que efectivamente tiene requerimiento de oxígeno se va a cansar en forma significativa al comer. Por lo tanto, hay que intentar reducir ese gasto energético, ese gasto calórico. Eso implica reducir, ¿no es cierto?, el esfuerzo que hace el paciente por respirar. Y eso a su vez probablemente está relacionado con el uso de oxígeno. Por otra parte, cuando ustedes preparen un alimento, ¿no es cierto?, o preparen una bebida, preocúpense de que la forma en que el paciente acceda a ese alimento sea lo más fácil posible. O sea, privilegiar alimentos que no requieren una masticación importante, digamos. Tratar de evaluar si efectivamente la ingesta de comidas que son papillas o que son alimentos picados, que son mucho más fáciles de consumir y aportan calorías en forma significativa, deben ser finalmente el régimen alimentario que deben recibir sus pacientes. No olviden que el ejercicio regular es un estímulo del apetito, por lo tanto, estimulen a los pacientes para que hagan también alguna actividad física. Optimizar el aporte de oxígeno, como muy bien ha dicho Matías en este periodo, digamos, de la presentación, y estar muy conectados con su médico tratante para tratar otras condiciones que puedan también alterar el aporte de oxígeno, como anemia o patología que pueda ser de la índole cardiovascular. Dale. Yo quería agregar, complementar respecto a la alimentación. Hay una situación muy frecuente. Una persona sin fibrosis respira entre 12 a 16 respiraciones por minuto. Todas las personas con fibrosis, por la dureza del pulmón, tienen que respirar más rápido, 28, 30 veces inclusive por minuto.
Entonces, hay un problema que se empieza a producir, que es la coordinación entre la respiración y la deglución. Uno cuando come y deglute hace apnea para que la comida justamente se vaya al esófago y no se vaya a la tráquea. Entonces, cuando uno respira 12 por minuto es fácil hacer una apnea inconscientemente de unos segundos para que eso no ocurra, pero una persona que respira 30 por minuto no puede hacer esa apnea porque tiene que meter la respiración en forma obligada por su fibrosis. Entonces, se producen muy frecuentemente las trapicaciones. Y la trepicación significa comida, agua que se va para el pulmón. Y eso significa muchas veces inflamación, tos, como ustedes lo han vivido, ataques de tos que no pueden parar y a veces inclusive neumonía después. Entonces, el tema de que decía Cristian, de la consistencia de la comida y la conciencia del acto de respirar y tragar, que muchas veces uno en la vorágine de la vida pierde conciencia de esas acciones que parecen tan simples, se hace fundamental. Entonces ese tema de la coordinación, de comer lento, comer consciente, de ser consciente de la deglución y la respiración en forma alternada, es súper importante. Y solamente terminar el tema de la alimentación con una pregunta que también salió y que es muy recurrente, que es el tipo de comida que ayuda o no ayuda a la fibrosis. Entonces, nosotros siempre decimos que obviamente todas las comidas que sean muy picantes o muy ácidas, el alcohol, destilado, el vino tinto no, el vino tinto hace bien, pero todo el resto en moderación, pero todo el resto de los alcoholes destilados o la comida muy ácida que produzca reflujo, puede empeorar la fibrosis, porque el reflujo, por la misma razón que les dije antes, al llegar a la tráquea y pasar a los pulmones puede inflamar. Está muy de moda y hay montones de dietas que se pregonan y siempre se preguntan, la dieta antiinflamatoria, etc. Yo creo que, solamente voy a decir una opinión personal, nosotros como médicos tenemos mucho desconocimiento respecto a la relación entre la alimentación y los procesos inflamatorios y autoinmunes que se producen en el pulmón. Está muy poco estudiado y creo que hay un mundo ahí por conocer y el cual es un desafío para nosotros y para ustedes también, porque aquí tenemos que ir aprendiendo juntos. Eso. Súper, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que aparece dentro digamos, de las que ustedes hicieron es si los pacientes normalmente hacen flemas. Claro, esto de tener desgarro, esputo, ¿no es cierto?, o la flema, no es un hallazgo tan habitual en los pacientes con fibrosis. Los pacientes con fibrosis tienen mucha tos, y ustedes también han podido vivir eso. En general, la tos del fibrótico es una tos más bien seca. Es una tos recurrente, molesta, que está asociada a un montón de factores. Podríamos revisar, digamos, más adelante, si queda un tiempo, qué factores adicionales pueden ejercer un efecto relevante. Dentro de eso, como dijo Matías muy bien, la forma en que uno se alimenta y el reflujo pueden ser factores muy importantes. Pero, claro, la flema, cuando se producen en forma abundante y un paciente tiene síntomas adicionales como fiebre o más dificultad respiratoria, probablemente en el contexto de algún proceso de exacerbación de la enfermedad, que puede ser infeccioso o no infeccioso. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo con respecto a cómo evoluciona la presencia de esta flema y de abundancia. No olvidar que estos pacientes hacen dilataciones de los bronquios, producto del proceso cicatricial que se produce en el pulmón. Esto de endurecer el pulmón tracciona los bronquios y produce una condición que se llama bronquiectasia, probablemente algunos lo han escuchado de sus médicos tratantes, y esa bronquiectasia en ocasiones pueden sangrar. No es tan habitual en este grupo en particular de pacientes, pero puede ocurrir. Y eso también cambia las características de la secreción. En ese contexto, claro, sería mejor tener una consulta médica como para poder orientarnos con respecto a qué hacer en ese contexto. Ahora, Matías, ¿te parece que hay el paciente que tiene fibrosis y que duerme, claro, tiene varias alteraciones? Dentro de eso probablemente tienen bastante apnea del sueño, pero independiente de eso, ¿hay alguna posición
para dormir que te sea particularmente especial o beneficiosa para un paciente con fibrosis? Está silenciado, doctor Florenzano. Perdón. En la posición para dormir está primero el tema del reflujo. El reflujo gastroesofágico al dormir es muy prevalente en la fibrosis. El reflujo en la fibrosis es prevalente porque cada pulmón fibrótico tira el esófago para su lado y se abre el esófago. Entonces el esfínter, que debería mantener el esófago cerrado aquí abajo, se abre y se facilita el reflujo. Entonces siempre se hace hincapié en tratar de que la posición al dormir, entonces, porque uno al acostarse, por gravedad, la comida y los ácidos del estómago pueden más fácilmente subir al tórax, evitar que eso ocurra. Entonces se sugiere poner la cama reclinada, que no dos almohadas, porque alguno al poner dos almohadas lo único que hace es doblar el cuello y el tórax sigue en la misma inclinación. Entonces, ahí siempre nosotros decimos una indicación que es ponerle 2 ladrillos princesa debajo de las patas de cada cabecera para que toda la cama se incline. Ahora, yo siempre he pensado que es una indicación súper de libro médico, pero súper incómoda. Una vez yo de verdad lo probé en una cama mía y despertaba a los pies de la cama y súper incómodo, sobre todo si uno está en pareja. Pero bueno, la idea es tratar de buscar que por gravedad esté inclinado el cuerpo, alejar la comida, la última comida, unas 2 horas antes de acostarse para que no haya comida en la guata y no se produzca reflujo. Eso respecto a la posición reflujo. Ahora, no sé si la pregunta ya dirigía a otro tema que en la pandemia COVID aprendimos mucho y aprendimos que los pacientes en prono de guata, de guatita, no sé si ustedes lo sufrieron en carne propia o lo vieron, los pacientes respiraban mejor. Entonces, efectivamente hay diferentes razones fisiológicas que demuestran que uno de guata oxigena mejor que de espalda. Entonces, aprendimos eso ahora, la pandemia. Entonces, ahora hay que ver cómo llegamos a un acuerdo con la posición antirreflujo de espalda con esa posición de guata, porque adaptar la posición de guata e inclinada sí que ya se transforma en un dormir circense, pero son los comentarios que puedo hacer respecto a la posición. Súper bien. Ya, siguiendo con esto, en verdad tenemos un montón de preguntas y el tiempo avanza de forma brutal. ¿Cómo afecta la fibrosis pulmonar a la función cardíaca? Bueno, aquí hay básicamente 2 aspectos. Uno es la reducción de oxígeno en los tejidos, como habíamos comentado previamente, asociado con la presencia de este evento cicatricial del pulmón. Menos aporte de oxígeno implica entonces que el flujo de sangre al corazón, tanto el corazón izquierdo como al derecho, se altere, y en pacientes que son fumadores, acuérdense que hay un porcentaje de pacientes con fibrosis pulmonar que son fumadores, y es un factor de riesgo. Entonces, en esos pacientes probablemente hay más daño arterial coronario, y una baja en la oxigenación puede alterar la función del corazón. Por otra parte, pacientes que tienen daño pulmonar importante por la fibrosis y que desaturan, pueden desarrollar una condición que se llama hipertensión pulmonar. Probablemente ustedes la han escuchado. La hipertensión pulmonar lamentablemente deteriora no solo la calidad de vida, sino que el tiempo de sobrevida, el tiempo de vida de los pacientes que tienen fibrosis. Y en general son condiciones que tratamos con aporte de oxígeno y con evaluación de los especialistas para el uso de fármacos que requieren evaluación no solo broncopulmonar, sino que también apoyo cardiológico. Ahí es donde aparece el concepto de la evaluación multidisciplinaria. Así que, de nuevo, mantener un nivel de saturación adecuado en forma continua, ¿no es cierto?, tal como lo definió muy bien el doctor Florenzano, parece fundamental para evitar el daño pulmonar
significativa en nuestros pacientes. Matías, una pregunta. ¿La fibrosis pulmonar es hereditaria? Hay un 10 a 15% de fibrosis pulmonar hereditaria, sí. Entonces, probablemente muchos de ustedes han vivido que hay hermanos, hermanas, papá, mamás con fibrosis. Eso está muy en boga en el mundo, el estudio, la genética de la fibrosis. Y probablemente dentro de poco tiempo van a llegar a Chile estudios genéticos, donde se le hace al hijo o a la hija de paciente con fibrosis, se le hacen estudios para ver las posibilidades que tiene esa persona de desarrollar fibrosis en el tiempo. A mí no me gusta mucho porque en realidad es una información, si te la dan a los 20 años, que tú tienes X chance de desarrollar fibrosis a los 60, aparte de no fumar, que es lo que tú obviamente no tienes que hacer para evitar que esto se active, no hay mucho más que se puede hacer. Entonces, psicológicamente hay que estar preparado para que uno le digan información de consejería genética de esa manera. Y eso es un tema que tenemos que aprender en Chile, tanto en el ambiente terapéutico como a nivel de pacientes. Hay algunas señales en las familias que te permiten pensar que puede haber genes de fibrosis, por ejemplo, si hay hijos o hijas de pacientes con fibrosis que tienen canicie muy precoz, o sea, que tienen el pelo cano a los 30 años. 30 años, no 40, no 50, porque no se asuste Alfonso ni todo el resto, sino que a los 30 años el pelo cano, el signo de la acropaquia o los dedos palillo de tambor que algunos de ustedes tienen, que son este ensanchamiento de la punta de los dedos y las uñas como cóncava, que se dice como en vidrio de reloj por los relojes antiguos. También es un signo que los familiares pueden tener y que podría ser un signo de fibrosis familiar. Eso. Súper. Bueno, otro paciente preguntó si en fibrosis pulmonar hay dolor. Bueno, en general, en sí, este proceso fibrótico no tiene como manifestación eje la presencia de dolor, pero el dolor puede estar asociado a otros procesos. En la medida que el pulmón se va fibrosando, en la medida que el pulmón, ¿no es cierto?, se va destruyendo producto del proceso fibrótico, se producen lesiones quísticas. Esas lesiones quísticas, que son lesiones benignas, cuando están ubicadas en lugares estratégicos del pulmón, en la parte más periférica del pulmón, pueden romperse y producir un fenómeno que es bastante grave, que se llama neumotórax, que es básicamente la entrada de aire a la cavidad torácica. Ese neumotórax produce no solo un dolor de inicio súbito, un dolor intenso, sino que además tiende a producir rápidamente dificultad respiratoria y obviamente un aumento del requerimiento de oxígeno, o sea, rápidamente uno se satura. Es una condición importante, grave, que requiere, ¿no es cierto?, una visita a la urgencia en forma muy rápida, como va a poder solucionarlo. Los pacientes que tosen, que va a ser un tema recurrente en el paciente que tiene fibrosis, puede sufrir eventos de desgarro muscular, puede sufrir eventos de fractura costal, que a su vez, ¿no es cierto?, producen eventos de dolor. Pacientes que tienen eventos infecciosos, especialmente neumonía, también pueden tener dolor por afectación o por daño o por inflamación de la periferia del pulmón y de la pleura. A veces se producen pequeñas colecciones de líquido en esas zonas de inflamación y eso también produce dolor. Y en la medida que el paciente está postrado mucho tiempo y no se moviliza, existe el riesgo de que forme coágulos de sangre en las piernas y esos coágulos puedan migrar, desplazarse desde las piernas a través del territorio venoso al pulmón y producir un evento que se llama tromboembolismo pulmonar, que es básicamente un coágulo que se impacta en el pulmón, que funciona, digamos, como un colador. Todos estos coágulos venosos van al pulmón y eso también puede producir dolor. Entonces, generalmente el dolor es un evento que traduce una patología aguda en el paciente que tiene fibrosis
y que requiere un control médico relativamente rápido, ¿no es cierto?, y especializado como para poder resolverlo. Ya, otra pregunta para el doctor Florenzano. Si yo tengo fibrosis y un 25% de la capacidad pulmonar, ¿y tiempo de sobrevida cuál será? Ya, qué buena pregunta, porque esa es la típica pregunta de la primera consulta médica con nosotros, sobre todo si vienen en segunda opinión, donde ya un médico o una médica les ha dicho que tienen X tiempo de sobrevida. Eso no existe. O sea, la estadística mundial que en Google pueden ustedes ver, no se aplica a cada uno de ustedes. O sea, cada fibrosis es diferente y cada fibrosis hay que vivirla y seguirla y enfrentarla de manera optimista, realista, pero optimista. Lo que más uno sí usa para el decir cómo va la fibrosis es el seguimiento de la función pulmonar. O sea, por eso tratamos de pedirle cada 4 o 6 meses espirometría, difusión, caminata, una vez al año escáner y los síntomas que ustedes tienen. Y ahí uno va viendo la tendencia de la enfermedad y que no siempre tiene una tendencia lineal, o sea, no es matemática esto. Entonces, hay fibrosis que se aceleran, después se detienen, llegan a una meseta. Por lo tanto, no hay una forma, yo pienso que es una muy mala manera de iniciar una enfermedad calculando cuánto tiempo te queda. Porque nadie sabe, y al final los pacientes se van haciendo muy sabios y cada paciente se va conociendo y va sabiendo cómo su enfermedad va progresando, más que el médico lo diga por fuera. Así que hay que confiar más en uno que en los doctores en ese sentido. Súper, muchas gracias. Bueno, otra pregunta es, un paciente que tiene fibrosis pulmonar, ¿tiene riesgo de contraer el COVID-19? Bueno, en lo que hemos aprendido de COVID y fibrosis durante estos 3 terribles años de pandemia, es que básicamente el paciente que tiene fibrosis pulmonar efectivamente tiene un poquito más de un doble de riesgo de desarrollar el COVID-19. El problema con el desarrollo del COVID-19 en pacientes que no estaban vacunados, esto de estar vacunado en realidad es una gran protección, es que en esos pacientes, en general, la hospitalización era 3 veces más frecuente que en el paciente que no tenía fibrosis, y la mortalidad, o sea, la muerte producto del COVID, también era 2 a 3 veces mayor. Entonces, en la medida que nos fuimos inmunizando, en la medida que fuimos teniendo la vacuna, probablemente esos números ya se fueron estabilizando, independiente de que el riesgo de un paciente que tiene daño pulmonar de este origen, fibrosis, como de otros orígenes, y que es grave, lo deja en una posición incómoda a la hora de tener cuadros infecciosos virales como estos. Pero por eso es muy importante que en el cuidado de todos ustedes la inmunización sea también un eje de terapia importante. Una pregunta para Matías. ¿Los fármacos que tú indicas para el manejo de la fibrosis tienen efectos secundarios? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, quiero decir que estamos en la mitad de las preguntas recién y son las 7:43. Por lo tanto, vamos a adaptar este primer coloquio y vamos a hacerlo con pura pregunta respondida y vamos a ir aprendiendo para las próximas para poder tener una interacción. Siento la decepción de algunos de ustedes, pero si no, van a quedar muchas preguntas sin responder. A ver, hay 2 drogas antifibróticas que desde el 2014 en el mundo se han demostrado que logran tener algún beneficio en la enfermedad, la pirfenidona y el nintedanib. ¿Y cuál es el beneficio que han demostrado? El lentecer en un 50% el avance de la enfermedad. Es decir, si una fibrosis está predestinada a avanzar a X velocidad, el medicamento lograría disminuir la progresión a la mitad de esa velocidad de cada fibrosis. Como les dije antes, cada fibrosis individual. Ahora, efectivamente los 2 medicamentos tienen efectos adversos que no son menores. La pirfenidona tiene diferentes formulaciones, la que se vende en Chile de 267 miligramos,
y muchos de ustedes importan de la India las formas de 200, 400, 600 y 800 miligramos. La dosis plena que uno trata de llegar es de 2.400 miligramos diarios. 2.403, para ser bien exactos, y que usan de 267. Y eso se usa con 3 veces al día, con el almuerzo, con el desayuno, con el almuerzo y con la cena. Eso es importante porque no se usa cada 8 horas, sino que se usa con el desayuno, con el almuerzo y con la cena, según sus costumbres. Entonces, si ustedes toman desayuno a las 7 de la mañana, almuerzan a las 12 del día y comen a las 8 de la noche, esos son los horarios que tienen que meter la pirfiniona, porque es mucho mejor tolerar por el estómago lleno. A pesar de eso, un porcentaje importante de pacientes, como ustedes saben, tienen inapetencia, bajan el apetito, tienen náusea y por ende bajan de peso. Y otra reacción clásica es la fotosensibilidad, que se exponen al sol y se pone muy rojo, la zona expuesta, la cara, las manos. Entonces, esas son las clásicas reacciones adversas: náuseas, vómito, falta de apetito, baja de peso y ponerse rojo. Lo que la transforma en un medicamento más o menos mal tolerado. Es bastante individual, pero como siempre, pero en general eso es lo que yo he visto. Y el Nintedanib, que la formulación que se vende en Chile vale 1.300.000 pesos mensual, por lo tanto nadie la puede comprar, por lo tanto el 99,99% de las personas importan de la India la copia, que es una copia que no tiene bioequivalencia demostrada. Eso también es importante que siempre se informe, y que la dosis es de 150 miligramos cada 12 horas, o sea, son 2 veces al día, también con un vaso de agua al desayuno y en la cena, y el efecto adverso ahí es del tubo digestivo para abajo, es decir, diarrea, en 30% de las personas. Es una diarrea que puede ser bien jodida, con loperamida y con cambio en la dieta muchas veces se puede controlar, pero algunas personas no la toleran y ahí la estrategia son, si que no responde con loperamida y con cambio en la dieta, bajar a 100 miligramos cada dosis. Eso son es la historia, resumen de las drogas. Súper claro. En el fondo, gracias a lo que comentaste, respondiste otra pregunta. Una pregunta importante que también se había hecho, digamos, al grupo, era básicamente la eficacia, y fuiste cristalino al demostrar, digamos, al mostrarnos que efectivamente estos fármacos son eficaces en reducir el avance de la enfermedad, y hay publicaciones que también apoyan que obviamente mejora la sobrevida en comparación con pacientes que tienen fibrosis que no reciben esta terapia. Por eso el esfuerzo de la Fundación de generar estas redes de pacientes, de profesionales, y el contacto con entidades públicas y privadas para poder facilitar el acceso de los pacientes a los fármacos. La otra pregunta que efectivamente respondiste era una muy específica con respecto a pirfiniona en relación a la inapetencia y la baja de peso, ¿no es cierto? Yo creo que los tips importantes son esta relación con las comidas. ¿Hay alguna interacción con el jugo pomelo? Yo soy seco para el jugo pomelo, entonces siempre digo a mis pacientes no tomen ese juguito porque le hace mal a los medicamentos de la fibrosis. Ya. Bueno, hay un grupo de pacientes que tienen también fenómenos fibróticos y que usan terapia inmunosupresora. O sea, son otro grupo de pacientes que efectivamente se tratan con otro tipo de tratamiento. Entonces, le quería preguntar a Matías, en esos pacientes que usan inmunosupresores y que lo suspenden, ¿cuál es la evolución de la enfermedad? Bueno, ahí podemos aprovechar de hacer un mini resumen de cuáles son los tipos de fibrosis, porque no todas las fibrosis son iguales. Entonces hay básicamente 3 grandes grupos. O sea, si uno se mete a un libro, hay más de 300 tipos de fibrosis, pero hay muchas que son muy raras, pero
que alguno de ustedes puede tener, entonces no por eso menos importante, pero los tres grandes grupos son la fibrosis pulmonar idiopática, FPI en la sigla, idiopática significa de causa desconocida. Dentro de ese grupo está este día 15% que yo les digo que es genética, o sea que es familiar. Y yo creo que cada vez más se va a ir encontrando más genes y más explicación genética para la enfermedad. Entonces, pero se sigue llamando idiopática, en el sentido que a los 60 años en promedio se gatilla esta enfermedad, se empieza a mostrar y empieza a avanzar en velocidades variables. El otro gran grupo son la llamada neumonitis por hipersensibilidad, que es una enfermedad en que no es una alergia, para no confundir, sino que es una hipersensibilidad, una forma exagerada del pulmón de reaccionar a antígenos, a partículas que se inhalan del ambiente, y las más frecuentes son los pájaros. Por eso siempre nosotros preguntamos por pájaros, ya sea aves de cautiverio, como catas, canarios, loros, qué sé yo, palomas, y la caca paloma, los loros argentinos que están por todos lados, y en todas las ciudades, yo he aprendido en Chile, hay pájaros, los patos yecos en Iquique y Antofagasta, y así puedo enumerar pájaros de cada región. Pero, y también las plumas de futones, de almohada, de ropa de cama, también pueden inducir a esta reacción en algunas personas. Por lo tanto, hay que sacar las plumas de sus vidas, excepto el pajarón que tienen de marido, pero eso ya es decisión de ustedes. Y la tercer gran grupo son las famosas enfermedades fibróticas reumatológicas, es decir, las fibrosis asociadas a enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, como esclerodermia, como dermatomiositis, como síndrome de Sjögren. Cada una de esas enfermedades pueden manifestarse de forma muy significativa con fibrosis. Tanto la hipersensibilidad como la reumatológica se tratan con inmunosupresores, ¿ya? Micofenolato, azathioprina, ciclofosfamida, rituximab, muchos de ustedes han recibido de ellas. En general, tienen mejor pronóstico, en general, comparado con la idiopática, porque responden a estos medicamentos, y estos medicamentos, aunque bajan mucho la defensa, muchas veces logran estabilizar la enfermedad. Por lo tanto, si la pregunta aquí específica dice, ¿qué pasa si se suspende el inmunosupresor? Bueno, si el inmunosupresor está bien indicado y está logrando mantener la enfermedad controlada, la suspensión va a hacer que la enfermedad se active y progrese. Eso. Genial, genial. Ahora, yo voy a aprovechar esta descripción etiológica, ¿no es cierto?, o esta descripción por grupos, que es una descripción que ordena mucho el pensamiento desde el punto de vista médico, para responder la otra pregunta. Y uno de los pacientes preguntó si el uso del nebulizador tenía alguna utilidad en fibrosis pulmonar. Bueno, yo creo que en el fondo, tal como dijo Matías, hay distintos tipos de fibrosis pulmonar, y si bien la fibrosis pulmonar es una enfermedad que afecta fundamentalmente el tejido del pulmón, algo pasa, digamos, también con el compromiso bronquial, porque algunas enfermedades pueden comprometer no solo las estructuras pulmonares propiamente tal y producir fibrosis, sino que también estructuras bronquiales. Y un ejemplo dentro del grupo que describió Matías es la hipersensibilidad, donde uno puede tener efectivamente compromiso bronquial y manifestaciones de obstrucción bronquial, y ahí el uso a discreción de broncodilatadores, que pueden ser los broncodilatadores habituales o a través del aporte de nebulizaciones, tienen un beneficio sintomático para los pacientes. Claro, a veces optamos por nebulizaciones y no usando los broncodilatadores de dosis medida, porque la nebulización es mucho más fácil para pacientes, digamos, es una mucho más fácil forma de recibir terapia para pacientes que tienen esto de respirar mucho más rápido producto de la fibrosis. Es importante decir también que acuérdense que un porcentaje importante de pacientes que tienen fibrosis son fumadores, por lo tanto tienen enfermedad bronquial, tienen EPOC, tienen enfisema, tienen bronquitis crónica, y esos pacientes se benefician
del uso de bronquidilatadores si ustedes lo usan a través de el uso de nebulización o a través de estos dispositivos específicos. Algunas de las enfermedades reumatológicas, voy a poner como ejemplo básicamente la artritis reumatoidea, también pueden tener compromiso bronquiolar o bronquial, los bronquios más delgados, también puede haber compromiso en los más gruesos, pero fundamentalmente los más delgados podrían eventualmente beneficiarse de alguna terapia broncodilatadora. Por lo tanto, el uso de broncodilatación, si bien no se puede generalizar a todos los tipos de fibrosis, en la consulta, en la evaluación con su médico tratante, claro, es un punto a discutir, porque me ha tocado ver pacientes que efectivamente no tienen una obstrucción bronquial que uno pueda auscultar en forma significativa, pero logran un alivio con el uso de los broncodilatadores. Eso es algo que hay que discutir y que hay en algunos casos tipos de fibrosis que sí se van a beneficiar sintomáticamente del uso de estos dispositivos. Ya, eso. Te quería preguntar, Matías, el paliativo en el paciente con fibrosis, ¿te parece algo relevante? Sí, muy relevante. La palabra paliativo en general no me gusta a mí porque suena tiene como el estigma del cáncer y como de paliar los síntomas de una persona que está muriendo. Entonces yo lo cambiaría por la preocupación de acompañar al paciente en su enfermedad durante todo el proceso en búsqueda de mejorar su calidad de vida en los síntomas que más le molestan. Entonces ahí nosotros estamos promoviendo un viraje entre los libros de la medicina y los resultados que a los doctores les interesa, la espirometría, el escáner, a los síntomas y los signos que le molestan al paciente. Entonces, este tipo de instancias, por ejemplo, de conversación, de grupos de pacientes, con grupos de médicos que los tratan son súper buenas para que progresivamente, aquí tenemos a Jonathan, que es nuestro psicólogo que trabaja en la fundación, que con la Jimena Faría lo ha estado llamando probablemente por teléfono y les preguntan por los síntomas que más le molestan. Entonces muchas veces son síntomas que no aparecen en los libros. Entonces son síntomas como el no poder salir a un cumpleaños porque tosen y se hacen pipí con la tos, o no pueden tener intimidad con la pareja porque no tienen energía o no tienen oxígeno, o cosas prácticas en el baño, o sea, cosas que no salen en los libros y que son los que realmente a uno lo hacen sufrir y desesperarse porque se lo preguntan a los médicos y las médicas y como no estamos formados para responder eso, respondemos por cera porque no sabemos qué responder. Entonces, el concepto del acompañamiento en ese tipo de necesidades, y cuando se acerca la enfermedad avanza, y la enfermedad avanza hacia un estado de oxígeno de alto requerimiento y de postración, y uno empieza a tener sensación de ahogo y desesperación ante los ataques de tos. Bueno, todas esas son las situaciones que hay que tratar de mirar de forma preventiva, o sea, no esperar a que ocurran para recién ahí levantar la alarma e ir a buscar ayuda, sino que irse adelantando y saber qué hacer en cada una de esas etapas. Creo que sería súper bueno, es muy bonito que hagamos un coloquio de eso, de los síntomas específicos en los diferentes momentos de la enfermedad y siendo súper directo, por ejemplo, con la muerte, que es una pregunta que viene a continuación, que pregunta cómo es la muerte con esta enfermedad. Y la muerte, bueno, es el paso que todos vamos a dar. Y la muerte, la respuesta médica clásica es que 1/3 de los pacientes con fibrosis se muere con infarto al corazón, 1/3 se muere con neumonía y 1/3 se muere de una crisis de la fibrosis pulmonar. Esa es la respuesta del libro que puede ayudar. Pero acá lo que probablemente la persona que pregunta le interesa saber es si voy a morir ahogado o ahogada. Y para eso hace fuerza nuevamente la preparación. O sea, hay formas de no morir ahogado o ahogada y hay que conversar con el equipo tratante antes de situaciones y
en general promover no morir en hospital, o no morir en centros de salud, sino tratar, yo sé que es fácil decirlo y muchas veces es difícil vivirlo en una familia, pero tratar de que eso sea en casa y preparar las cosas en casa para que eso se viva así. Súper, muchas gracias. Bueno, entramos a la última pregunta, en verdad. Tenemos poquito rato y puede ser un par de preguntas que nos dijeron los pacientes con respecto a trasplante. La primera pregunta tiene relación con un paciente que dice, bueno, tengo una fibrosis que está diagnosticada en 2019, estamos en 2023, hace un tiempo estoy usando oxigenoterapia, ¿no es cierto? Me especifica 4 meses. ¿Y el trasplante cuándo? Bueno, yo creo que en términos prácticos, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar y que son evaluados desde el punto de vista médico, deben derivarse a los programas de trasplante en forma relativamente precoz. Precoz significa que básicamente el médico, nosotros y ustedes estemos encima de un control regular, siguiendo la evolución, ¿no es cierto?, de las pruebas de función pulmonar, haciendo un control regular clínico para ver un poco las condiciones en que se encuentra el paciente desde el punto de vista físico, nutricional, psicológico, evaluar las comorbilidades. Las comorbilidades son esas patologías que pueden ser súper relevantes y que hemos estado citando en forma esporádica, pero que si uno las junta, hacen sentido, como el reflujo gastroesofágico, la presencia de cardiopatía, en este caso puede ser coronaria, o la presencia de insuficiencia cardíaca, la presencia de hipertensión, diabetes, la presencia de otras morbilidades como la apnea del sueño, todas condiciones que de una u otra forma alteran la sobrevida de los pacientes. Entonces, necesitamos, para pensar en el criterio de trasplante, ¿no es cierto?, tener pruebas de función pulmonar, tener síntomas, ¿no es cierto?, síntomas de que la enfermedad va evolucionando y saber si existe un aumento del requerimiento de oxígeno. En general, para poder derivar, ¿no es cierto?, a un paciente al programa de trasplante se requieren esas pruebas. O sea, función pulmonar, puede ser la espirometría que ustedes saben bien, la difusión, tener más cansancio y desaturar. Una vez que uno está en ese contexto, ¿no es cierto?, esa situación se complementa como estudio de la función cardíaca y, por supuesto, hay un grupo de pacientes especiales que tienen un rápido deterioro de su función pulmonar o que presentan exacerbaciones de la enfermedad. O sea, un paciente que tiene una fibrosis estable y que de repente se exacerba, se inflama en un cuadro que es muy parecido a una neumonía grave, o que efectivamente hace una de estas complicaciones que yo les comentaba con respecto al neumotórax. Esos pacientes debieran ingresar a la lista de trasplante y el equipo específico de trasplante seguirlo en forma ordenada, y eso es muy importante. La forma en que se siguen estos pacientes es ordenada y cumpliendo todos los tiempos, las fases y los criterios necesarios como para poder avanzar en la lista y estar en condiciones de poder trasplantarse. Recuerden que la disponibilidad de órganos para poder trasplantar en nuestro país es terriblemente escasa y la selección de pacientes siempre es un proceso difícil. Por lo tanto, hay que tener paciencia, pero hay que estar atento, hay que estar, ¿no es cierto?, encima de los controles regulares, y con eso podemos asegurar un acceso a este tipo de beneficio clínico mejor. Dale. Yo voy a complementar en la respuesta del trasplante y voy a tratar de englobar las preguntas que faltan de trasplante, que son varias, que siempre en estas reuniones salen. A ver, como el 1% de los pacientes se trasplantan en general. O sea, es una terapia muy, muy excepcional como dato, porque también yo me doy cuenta que hay muchos mitos con el tema del trasplante. Segundo, el trasplante en Chile es justo, en mi opinión, porque es una lista única nacional. Tanto los pacientes ISAPRE como FONASA, todos entran en la misma lista. Y todos se ordenan por un puntaje común de gravedad, que es el score de LAS, y que según diferentes criterios los ponen en un lugar.
Ahí toma también importancia el grupo sanguíneo y toma importancia el tamaño del tórax, qué sé yo, pero se ponen en un orden y la lista va avanzando. La lista avanza súper lento. Un paciente desde que entra a la lista se demora como un año en trasplantarse. Y más o menos la mitad de los pacientes que entran a la lista se mueren antes de trasplantarse. En Chile se trasplanta hasta los 65 años. Entonces, y en Chile solamente se trasplanta en Santiago actualmente. En el hospital público, el único es el Instituto Nacional del Tórax, donde nosotros trabajamos, y en clínicas privadas actualmente, fundamentalmente la Clínica Santa María y la Clínica Las Condes. Entonces, esa es la realidad del trasplante. Y entonces es bueno derribar ciertos mitos. Yo estoy de acuerdo con Cristian que es bueno darle la oportunidad a los pacientes bajo 65 años que cumplen criterios que sean evaluados por el equipo de trasplante, pero tiene que ir en paralelo a todo el resto de las cosas multidisciplinarias que se hacen, que son, en mi opinión, muchas veces más importantes. Me acuerdo cuando se trasplantó el Puma Rodríguez, hace varios años, este cantante venezolano que cantaba numerado, con 76 años creo, en Miami. Todos mis pacientes de 70, 75 años me llegaban reclamando, ¿y cómo el Puma? Y golpeaban la mesa. Nada, pues eso es Miami, eso es otra realidad, pero Chile, antes era más desordenado, pero ahora yo diría que como trabajo en el ambiente privado y público, doy fe a la cara de que el sistema es justo y que no hay aquí movidas por debajo, ni plata, ni sapre, ni lagartos metidos en el baile. Tanto, porque siempre hay. Son las 8:07. Sí, pues. Yo encuentro que las preguntas estuvieron buenísimas. Lamentablemente, digamos, cumplimos el plazo. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que se respondieron las preguntas y las expectativas espero que se hayan cumplido. Claro, tuvimos que cambiar el formato. Dijimos al principio de la reunión que estamos en un proceso de aprender cómo hacer este proceso de los coloquios. Hoy día fue básicamente respuesta a las preguntas que ustedes nos mandaron. Probablemente para el próximo coloquio sí va a haber un espacio para conversación con los pacientes. Sería muy interesante que nos nos alimentaran, digamos, con su visión de lo que han escuchado y nos sugirieran cosas. Yo creo que eso es muy importante para que este evento realmente tenga un valor para ustedes y a su vez nos estimule a nosotros. No sé, Matías, si tú quieres complementar eso. Sí, bueno, informar entonces que el próximo coloquio es el 27 de abril. Estamos con bastante posibilidades de que tengamos la suerte que el doctor Felipe Reyes sea el que lo dirija, que muchos de ustedes lo conocen y que es bastante más entretenido que nosotros, que mí por lo menos. Van a seguir recibiendo información, cápsulas de video, documentos por correo, todos ustedes que se inscribieron con sus correos, así que la idea es que como ya ustedes se sientan parte de la fundación y logren en esta primera etapa recibir información y educación, lo invitamos a inscribirse en la página web de nosotros, el www.fundacionaire.cl y en la red de Facebook de chilenos con fibrosis pulmonar, vía Javier Figueroa por ahí. Y bueno, invitarlo a trabajar en nuestra fundación que está naciente, pero está creciente. Tenemos mucha necesidad de recursos, estamos buscando todas las formas, estamos aprendiendo. Alfonso González, que es nuestro vicepresidente, y nuestro Pepe Grillo, que está ahí muy atento, está siempre en búsqueda de formas de encontrar recursos para seguir movilizándonos y ayudando a través de membresías que pueden ir desde 10 pesos hasta lo que sea, a donaciones y
vamos a ir creciendo para que esto sea más justo y más humano para todas y todos ustedes. Muchas gracias. No sé si sería bonito prender las cámaras y que Alejandro saque una foto grupal para después mandarla a Megavisión. Y al Banco de Chile. A Farcas, para que nos dé plata. Todos los que quieran prender la cámara, porfa, para que Alfonso y Alejandro saquen la foto grupal. El doctor Ibarra tiene prometido un asado en la primavera en su casa para todos los que prendan las cámaras. Al tiro, al tiro. Y que vengan a los coloquios también, pues, ¿no? Pero que yo no entiendo mucho. Eso, Erika. Oye, la Teresa Fuente logró escuchar algo porque alegó todo el rato que no tenía audio. Teresa. ¿Pero me ven? Sí, se ve muy bien y una carterita detrás tuyo colgada de un mandala bien bonito con un trébol de 5 hojas para la suerte. ¿Puedo dar unas palabras acá, Javier? Hola, Dale, Javier. Hola para todos los que me conocen por ahí. Bueno, quedan todos invitados a unirse, los que no están, a unirse a sus familiares a la red de Facebook de fibrosis pulmonar. Ahí estamos subiendo harta información que nos proporciona la fundación. También ha sido una especie, para los que a veces me preguntan por concentradores de oxígeno, hay hartos avisos de concentradores de otros pacientes. Por los que necesitan, ahí también pueden buscar. Está Jonathan, que ha sido un gran aporte, que ha estado subiendo información de la fundación también. Así que la idea es que cuenten con todo nuestro apoyo. Esta semana vamos a enviar un link de invitación para el grupo de WhatsApp de fibrosis pulmonar, para que se sumen ahí. Ahí está la Jimena también, que participa. Ahí la estoy viendo en la cámara. Para que participen. Es que todas las personas se sientan un poco más acompañados y no se sientan tan solos en lo que es esta enfermedad. El grupo de fibrosis pulmonares de WhatsApp es bien simpático, me gusta mucho. Todos se saludan, todos dicen buenos días, buenas noches, conversan temas, no se conversan penas, tratan de conversar y ver la vida con alegría, y eso es lo que se busca ahí. Toda la información más formal está en el Facebook, pero los que se quieran unir al grupo de WhatsApp también, bienvenidos. Así que ¿Cómo lo hago? Voy a publicar el link en el Facebook de fibrosis pulmonar. Voy a subir el link. No estoy en las redes sociales. No está en las redes sociales, ya. Entonces mándeme un mensaje. Yo acá le voy a mandar por mensaje interno mi número de WhatsApp para enviarte el link. Me mandas ahí un mensaje y yo te mando el link para agregarte al grupo. Ok. Ya, así que eso. Ya, genial, Javier, estamos en la misma. Si quieren pueden prender su micrófono y decir chao para sentir las voces por lo Gracias. menos. Chao. Gracias. Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias a todos y a todas. Irse. Chao. Saludos, chao. Chao.